Buen día, ¿cómo están? Esto es Agenda Parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Hoy jueves 19 de enero estamos con una temperatura ya arrancando esta jornada de 27 grados y nos espera una máxima de 37 grados, similar a lo que fue ayer el pronóstico que tiene Meteorología para el día de hoy. Habla de un cielo parcialmente nublado a nublado y también vientos del noreste, chaparrones, altas temperaturas y chaparrones con tormentas a nivel país, dice Meteorología. Bueno, estamos empezando, seguimos en esa etapa de estamos empezando el año, porque estamos en el primer mes del año, y una de las cuestiones que tienen que ver mucho es cómo se arman los diferentes equipos en el ámbito electoral y también creo que va muy paralelamente en el análisis político, la gestión de gobierno, es decir, cómo va a terminar el presidente de la República su gobierno de 5 años, que como habíamos anunciado, las elecciones se realizan este año y es son los últimos meses de gestión del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Vamos a hablar hoy con Carla Basigalupo, ministra de Trabajo, quien ya está con nosotros. Ministra, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis. Un gusto compartir contigo, con toda la audiencia, con la teleaudiencia. Y bueno, desearte también un feliz y bendecido año 2023. Como ya mencionaste, estamos iniciando el año, tanto en el campo institucional de gobierno como también en el campo político. Así que esperemos sea un año de provecho, sobre todo para nuestro querido Paraguay y nuestra gente. Bueno, podemos decir, ministra, que desde que inició el gobierno del presidente Agdo sos la que inició también la gestión en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo podemos evaluar todo lo que ya se hizo y cómo el presidente de la República va a entregar su gobierno en el ámbito del trabajo y del empleo? Bueno, Luis, así como mencionabas, desde el inicio estuvimos acompañando, incluso antes ya en campaña política, vos sabes, al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Iniciamos la gestión con él con un gran compromiso, un compromiso del Paraguay y de la gente, de realmente trabajar codo a codo con las necesidades de la gente y dar respuestas sobre todo. A mí, en mi caso particular, me tocó un ministerio muy sensible a las necesidades de la gente en un tema de trascendental importancia, que vos te consta también, el trabajo, el empleo. Iniciamos el desafío en el año 2018, gracias a Dios con planes bien concretos, con un gran compromiso, conformamos un equipo sólido. Durante los 2 primeros años empezamos a aplicar todos esos principios, los cuales habíamos trabajado ya en campaña: la educación para el trabajo, la capacitación y formación técnica, la inversión en el capital humano, la defensa de los derechos de los trabajadores, la formalización del empleo, un servicio público de empleo que realmente logre la inserción laboral de mujeres y jóvenes. Y realmente fueron años muy, digamos, de mucho trabajo, de mucha transformación. Y luego, Luis, no nos olvidemos que me tocó vivir la peor crisis de todos los tiempos en empleo en Paraguay, que fue la pandemia. Yo sé que ahora, a Dios gracias, ya estamos recuperando, no sólidamente, pero no tenemos que olvidar nuestra historia, porque nuestra historia nos muestra nuestra identidad y nos hace acordar de la fortaleza que tuvimos en su momento y de lo que pudimos lograr. Paraguay, en plena pandemia durante los años 2020 y 2021, fue uno de los países con menor incidencia de la pandemia en el desempleo. Porque yo te puedo decir, Luis, que trabajamos duramente desde el gobierno nacional, desde varias instituciones públicas unidas y desde el Ministerio del Trabajo en particular. Yo conformé un equipo sólido del tripartismo. Las centrales sindicales estuvieron a mi lado, los empleadores y empresarios estuvieron a mi lado, y juntos, esos tres entes que conforman el tripartismo con la OIT, logramos construir medidas que sostuvieron el empleo formal. Y Paraguay, dicho por la CEPAL, dicho por la OIT y por órganos internacionales, es hoy uno de los países más recuperados, con la menor tasa de desempleo del Mercosur, de la región, y con la mayor tasa de ocupación. O sea, realmente
yo quiero hacer énfasis en eso porque nos tocó realmente, creo que un capítulo que a pocos gobiernos le va a volver a tocar vivir. Y en ese sentido yo quiero decirte que me siento muy orgullosa de ser mujer, porque yo soy la primera mujer ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de mi país, y soy la mujer a la que le tocó el peor capítulo hasta ahora vivido en un ministerio del trabajo. Eso muestra que las mujeres podemos, Luis, que podemos manejar centrales sindicales, que podemos manejar el tripartismo, que podemos manejar crisis inmensas, y que si conformamos un equipo y tenemos principios sólidos, compromiso, lealtad para con nuestro país, podemos salir de las peores crisis. Hoy, imagínate, Paraguay es un país con un plan nacional de empleo nunca antes tenido. Nosotros trabajamos 2 años sin parar con la OIT y con todas las representaciones sindicales de los empleadores y 17 instituciones públicas involucradas en ese plan. Ese plan hoy, Luis, tiene resultados concretos y sobre todo tiene una hoja de ruta a seguir. No es que no sabemos qué va a pasar, dejamos una política pública de Estado, no de gobierno solamente. Y te voy a dar un solo ejemplo, la educación. La educación como tal forma parte de ese Plan Nacional de Empleo, porque nosotros no vamos a poder nunca llegar a los niveles de pleno empleo que tanto queremos para nuestros jóvenes y nuestras mujeres si nos seguimos transformando nuestra educación, pero no cualquier transformación. La transformación que introduzca habilidades laborales reales, concretas, necesarias hoy en el mercado de trabajo, pero ya en el bachillerato. Eso se llama formación dual. Lo estamos trabajando ahora, en este momento, con resultados concretos. Ahora mismo hay una convocatoria gigante para formación dual en la ANDE. Imagínate, la ANDE y el Ministerio del Trabajo formando a jóvenes que ya van a tener ingresos desde el primer día y se van a formar en una carrera brillante que es uno de los puntales de desarrollo de nuestro país y en una de las mejores instituciones donde uno hace carrera. Ese modelo que estamos implementando no es que vamos a implementar, sino ya lo estamos haciendo con resultados exitosos. Eso ya está insertado en el Plan Nacional de Empleo. ¿Para qué, Luis? Para que tu sobrino, tu hijo, tu primo, ya en el bachillerato pueda tener la oportunidad de adquirir habilidades laborales, oficios técnicos y hacer práctica laboral. Entonces, cuando se recibe, el chico ya tiene en sus manos todas las claves necesarias para conseguir un mejor empleo o un empleo, digamos, a tiempo completo. Eso es la formación dual como uno de los ejes que ya está incluido en el Plan Nacional de Empleo. Entonces, yo puedo decir que en estos 4 años y medio, si Dios quiere, vamos a completar el mandato y vamos a poder decir que introducimos a más de 55.000 compatriotas con un empleo en estos 5 años a través de nuestro servicio público de empleo que está absolutamente renovado. Hicimos 368.000 atenciones a trabajadores, Luis, entre ellas aguinaldo, indemnización por despido injustificado, fiscalizaciones, intervenciones que lograron proteger a miles y miles de trabajadores paraguayos. Y logramos sobre todo que 868.000 certificaciones a través del SNPP, SINAFOCAL y nuestros órganos de capacitación generen un empleo directo para nuestros compatriotas. 8 de cada 10 de nuestros egresados en los oficios técnicos que vos conocés logran insertarse laboralmente. Y eso fue producto de una gran transformación institucional que hicimos desde el día 1. Digitalizamos el ministerio, dimos vuelta el sistema de capacitación para el trabajo hacia las verdaderas necesidades del mercado laboral y fortalecimos una institución que hoy te puedo decir no tiene más recursos que antes, porque no pudimos otorgarles más recursos por la austeridad que también el gobierno nacional aplicó a las instituciones públicas. Pero te puedo decir que con gran compromiso logramos fortalecer una institución que hoy es transparente, eficiente, con premios nacionales de transparencia, incluso y sobre todo una institución sensible y cercana a la gente. Ministra, una cuestión que he hablado con varios de los candidatos que pasaron por las internas de los diferentes partidos y que hoy están dentro de la puja electoral
es que el mayor reclamo que le hace el electorado, la gente, la ciudadanía, tiene que ver con el trabajo, es decir, conseguirme un trabajo, necesito un trabajo para un hijo, para mi marido, para mí, o sea, que se genera un poco una especie de necesidad transversal en todas las campañas políticas este reclamo de empleo. ¿Por qué a la gente le cuesta acceder al empleo o a algún sector le cuesta acceder al empleo, ministra? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, Luis. Uh-huh. Cuando piden trabajo para el sector público es difícil, vos sabés, porque la función pública realmente como que está llena, está saturada. Estamos con más de 320.000 funcionarios públicos. Entonces, también es cierto que hay mucha gente que pide empleo para la función pública. Entonces, ahí es más complicado. Ahora, para el sector privado, yo te puedo decir que hay fuentes de trabajo, hay vacancias, por eso nosotros nos esforzamos, vos sabés, hace más de 3 años con ferias de empleo semanales. Yo generalmente sábado y domingo, yo ya trabajo en la feria de la semana y ustedes van a ver que la ministra del Trabajo en su propio estado, en sus propias redes ya postea para avisarle a la gente la cantidad de vacancias que vamos a tener la semana siguiente. Nosotros trabajamos muchísimo en eso. Ahora, en el sector privado, Luis, tenemos que entender que nos tropezamos con el problema del sistema educativo. Por ejemplo, un joven quiere trabajar en un taller mecánico, quiere trabajar en una empresa, pero ¿qué pide la empresa hoy? Oratoria, dicción y castellano en grado de dominio. Prácticamente te piden que hable como vos hablas en radio. O sea, vos tenés que tener un absoluto dominio del castellano y de la oratoria. En segundo lugar, tenés que manejar en grado de dominio Word, Excel y dactilografía computarizada, es decir, el teclado. Y en tercer lugar, tenés que tener habilidades blandas, es decir, la actitud de un trabajador en equipo y otras cuestiones más. Entonces, por eso yo insisto, Luis, que es el sistema educativo, ya en el bachillerato, el que me tiene que ayudar a mí como ministra del Trabajo e introducir en esos 6 años prolongados, digamos, un buen tiempo, en el que ya se tienen que introducir estas habilidades, porque yo como ministra del Trabajo y con el sistema de capacitación para el trabajo, yo estoy enseñando también en todo el país, ya ahora, hace 2 años, oratoria, enseñamos Word y Excel, enseñamos habilidades blandas, pero a veces llegamos tarde, porque el chico ya termina el bachillerato a los 19 y lo primero que quiere hacer es conectarse con un empleo. Cuando viene al Servicio Público de Empleo, nosotros le catalogamos, le tomamos un test, ¿verdad? Y le decimos, bueno, tenés que volver a estudiar estas habilidades. Entonces, esa dificultad que hay a veces, Luis, muchas veces para conseguir un empleo es la falta de habilidades laborales. Por eso yo no me canso de trabajar, de introducir estos cursos en las 57 sedes que tenemos en todo el país, pero no solamente a través de las clases presenciales. Acuérdate que estamos sacando cápsulas de aprendizaje que están en YouTube. Dentro de poco vamos a subir una cápsula de oratoria, dicción y castellano para que vos, mamá, desde la casa te le puedas ayudar a tu hijo adolescente a hablar mejor, a introducir todo lo que es la oratoria, dicción en castellano. Entonces, como yo digo, yo me quiero volver un poquitito compañera de las mamás en cada casa para que me ayuden ya a que el chico, estando en el colegio, ya vaya abrazando el habla, la buena verba, la buena dicción, y se vaya acostumbrando, que no hay, digamos, esa costumbre en Paraguay, de manejar el lenguaje castellano de tal manera que desde la familia mismo, no solamente desde el colegio, que de a poco lo vamos a ir logrando, sino que desde la misma familia, digamos, inculquemos esa costumbre y esa habilidad del dominio del castellano. Hasta eso estamos haciendo, Luis, pero esa es, digamos, la mayor barrera que encontramos generalmente de acceso al empleo. Ministra, se habla mucho del ambiente, del buen ambiente de inversión que tiene el Paraguay. ¿Este año hay alguna proyección desde la cartera, trabajando institucionalmente con otros ministerios para decir, bueno, se puede generar tantos empleos para este año? Sí, nosotros tenemos una proyección de generación de más de 100.000 empleos con el Plan Nacional de Empleo, Luis. Son 4 años que nos quedan de este plan. Obviamente la idea es que después el próximo gobierno pueda enriquecer el plan y extenderlo más aún. Pero nosotros tenemos industrias importantísimas
que ya empezaron a posicionarse, están viniendo otras nuevas. Y si me permitís, te voy a contar dos rubros importantísimos, el rubro de la industria y el rubro de atención al cliente. Cada vez más empresas de atención al cliente están viniendo a posicionarse en Paraguay para prestar servicios al mundo. Entonces, ¿por qué vienen a Paraguay? Obviamente por las condiciones en general macroeconómicas, el bono demográfico, ya que somos el país con mayor cantidad de jóvenes en edad de trabajar, y también, aunque ya, gracias a Dios, costó, pero logramos instalar que hay un sistema de capacitación para el trabajo que rápidamente introduce las habilidades que la empresa necesita a los jóvenes. Por ejemplo, ahora estamos nosotros enfatizando el inglés también, oratoria, dicción y castellano, pero también el uso del idioma inglés y portugués, porque estas empresas que vienen a posicionarse piden ya el dominio, además del castellano, de uno de estos idiomas, ¿verdad? Entonces estamos generando realmente muchos empleos en atención al cliente por estas empresas y el sector de industria, sobre todo maquila también, que viene a posicionarse en Paraguay. Y también tengo que decir que las condiciones económicas están permitiendo que muchísimas empresas nacionales estén creciendo. Ahora tenemos el caso de Concepción, por ejemplo, Frigorífico Concepción, una nueva industria, imagínate, va a dar mano de obra a más de 600 mujeres en el distrito de Naranjal. Ya tenemos preseleccionadas 400, es una industria de tripería con un componente químico. Te estoy dando un ejemplo, después le tenemos a Paracel, le tenemos a Omega Green, tenemos una empresa de biodiesel también en Cazapá, uno de los departamentos más carentes, pero ya estamos trabajando en calificar a la mano de obra que va a ir trabajando en forma paulatina, tanto en la construcción de estas industrias como luego ya en la prestación y elaboración de sus productos. Realmente Paraguay hoy es un foco de atracción de inversiones, pero como yo siempre digo, Luis, hay que focalizarnos en nuestra gente, porque las inversiones pueden venir, pero si vienen y no encuentran la mano de obra calificada, traen trabajadores de otros países que están listos para venir a trabajar en Paraguay. Argentinos, uruguayos, venezolanos, una cantidad que están listos para venir. Lo que nosotros queremos es sumar los dos factores de desarrollo, como decimos nosotros. Inversión nacional y extranjera que genera fuentes de empleo, eso es uno. Y dos, calificación de la mano de obra paraguaya para que el resultado sea siempre desarrollo humano para el Paraguay. Ministra, una de las cuestiones que vimos también post pandemia es la creación de pequeñas empresas, medianas empresas que se fueron fortaleciendo a medida que se generaban dificultades o tuvieron oportunidades en ese sentido. El gobierno también respalda esa iniciativa de decir, bueno, si no conseguís emplearte, por lo menos generás un emprendedurismo y de esa manera no solamente trabajás vos, sino que también podés hacer trabajar a otras personas. ¿Se tiene también ese plan dentro de lo que es el plan de empleo? Totalmente, Luis. Uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional de Empleo es el fortalecimiento de las MIPYMES. De hecho, justamente ayer estuvimos en la inauguración o en el lanzamiento de la primera escuela de MIPYMES del Paraguay, que está llevando adelante la ASUMIPYMES, pero va a ser con la absoluta colaboración del Ministerio del Trabajo, ya que vamos a certificar en forma conjunta. Nosotros desde el Ministerio, desde el año 2018, creamos toda una corriente, toda una política de apoyo a MIPYMES. Lo primero que hicimos en noviembre del año 2018 con el presidente de la República y la primera dama es crear el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que hoy ya es famoso en todo el país, que lo que hace es agarrar a ese pequeñito emprendedor que tiene algún talento ya, alguna capacidad. Lo que hacemos es llevarle adelante, le enseñamos emprendedurismo, cómo hacer un plan financiero, cómo promocionar sus productos en las redes, cómo vender mejor. Le hacemos acceder a un capital semilla, a herramientas de financiación, y es impresionante la cantidad de historias de éxito, Luis, que ya tenemos, como Jennifer, que es nuestra superatleta, logramos su transformación en 30 días, ya están todas las redes, los Jalju Café, Sol Naciente, Panadería Leo. Yo te puedo citar miles de ejemplos en los que hicimos que una persona, vuelva a decir, sola, con su talento, desarrolle un emprendimiento. Y eso, Luis, tiene mucho que ver no solamente con la generación de empleo, sino con la superación de la pobreza y la pobreza extrema. Vos sabés que en la zona urbana, una persona, si tiene ingresos
de menos de 320.000 está en extrema pobreza y menos de 700.000 es pobreza. Nosotros con nuestros planes de emprendedurismo, Luis, en 3-4 meses logramos que esa persona duplique sus ventas. Y generalmente le sacamos rápidamente de la línea de extrema pobreza y muchas veces de la línea de pobreza. Entonces, realmente el fomento de las MIPYMES, que entre paréntesis representan más del 75% de todo el empleo en Paraguay, son las que más empleo generan. Ojo con eso también. Porque si queremos generar empleo, sin duda tenemos que fortalecer a las MIPYMES. Si queremos formalizar el empleo, sin duda tenemos que formalizar a las MIPYMES. Y representan el 90% de todas las empresas del Paraguay. Por eso no nos cansamos de seguir impulsando a María, a Pedro, a Juan, que tienen, por ejemplo, su taller mecánico chiquitito, ¿verdad? Porque hicieron un curso de mecánica, pero nosotros le ayudamos a montar mejor su taller, a ofrecer mejor su servicio, a conectarse, e incluso, Luis, lo que le decimos es estudiar otras cosas, porque ya cambió la mecánica. Ahora, aparte de ser mecánico, vos podés ser, por ejemplo, especialista en electricidad del automóvil. Tenemos unos nuevos cursos impresionantes en chapería y pintura, adquirimos los mejores equipos, laboratorios, para que aquel que presta servicio incluso pueda ir adquiriendo mayor capacidad técnica y, por supuesto, mejores técnicas de emprendedurismo para que ese emprendimiento salga adelante. Y vos mencionaste algo que yo quiero aclararte. Vos dijiste, si es que alguien no puede conseguir empleo, ustedes le ofrecen la oportunidad de emprender. Y vos sabes que en serio es al revés. Hay muchísima gente que no quiere emplearse y que dice, yo quiero emprender y no me quiero emplear. O sea, hay que entender también que la cultura ya cambió y sobre todo cambió en muchos jóvenes. Ojo, hay muchísimos jóvenes que dicen, yo voy a estudiar todos estos 6 meses mecánica automotriz y chapería y yo me voy, hablo con ellos, Luis, y le digo, bueno, ya te conectamos con una empresa para que en el transcurso de la capacitación vos ya estés en contacto con la empresa y pueda ir tomándote incluso de practicante o aprendiz, porque tenemos todas esas modalidades contractuales disponibles. Y me responden, no, ministra, gracias, yo voy a hacer práctica acá porque yo quiero abrir mi propio taller. Y lo quiero hacer con mi compañero que está estudiando acá conmigo. Entonces hoy hay que entender que el emprendedurismo ya no es una solución, digamos, consuelo, es una elección de los jóvenes y tenemos que apoyar porque muchísimos de esos emprendimientos luego terminan siendo fuentes generadoras de empleo para otras personas. Y en eso estamos trabajando fuertemente, es parte del Plan Nacional de Empleo. Bueno, ministra, en el ámbito político partidario, la pregunta obligada, diría yo, es ¿por qué renunciaste a tu candidatura al Senado? Bueno, fue una decisión bastante pensada, reflexionada, Luis, con mi familia primero y con el equipo también, porque la lista abierta, el voto directo en esta última elección interna, nos demostró que no cumplió los fines, digamos, que creíamos que tenía, ¿verdad? En primer lugar, no permitió ninguna renovación, ¿verdad? Fueron las mismas figuras que ya están en el Senado, en el Congreso, con muy pocas excepciones. En segundo lugar, primó absolutamente el poder del dinero por sobre cualquier tipo de liderazgo. Eso no lo digo solamente yo, lo dijeron todos los otros candidatos. Entonces, como que dejó sin chance a gente que no maneja recursos indiscriminados, ¿verdad? Entonces, también otra enseñanza importante es que al haber, digamos, confluido las candidaturas tanto del partido como, digamos, de lo que es la conformación del gobierno, mucha gente, lejos de trabajar en equipo, digamos, priorizó su propia candidatura. Entonces, como fue un todo contra todos, donde no hubo precisamente espíritu de cuerpo, ¿verdad? Esas son para mí las 3 conclusiones más importantes que básicamente hicieron que podamos tomar una decisión, vuelvo a decir, no fácil, porque yo te voy a decir algo, Luis, los 15.000 y más votos, 15.100 votos que tuvimos, fueron votos genuinos. Yo hice una campaña de 5 meses muy dura, me esforcé muchísimo y tuve realmente una adhesión impresionante de mujeres y jóvenes sobre todo, y una dirigencia fresca, que realmente también pensaba
que podíamos con la lista abierta llegar y bueno, realmente mostrar aquellos liderazgos renovados, genuinos, con participación de mujeres y jóvenes. Entonces, cuando tomé esa decisión, lo primero, obviamente, que me hizo, digamos, un poco pensar más es en el voto de cada una de esas 15.000 personas, de las mujeres, de los jóvenes. Pero tomamos, yo creo que una decisión acorde a lo realmente vivido, a los resultados concretos, no a ideales que uno tiene, porque uno tiene muchos ideales, pero tiene que manejar realmente realidades concretas, y la realidad concreta es que esta lista abierta, a mi parecer, y yo sé que hay muchos que opinan así, va dejando de lado a liderazgos genuinos, va dejando de lado liderazgos no basados en el poder del dinero. Entonces, lejos de ser, digamos, una herramienta para que más valores genuinos suban al Congreso y al gobierno, hace totalmente lo contrario. Entonces, una autoridad que solamente se impone por el dinero, yo no sé qué tanta legitimidad puede llegar a tener, y eso para mí es en desmedro de un buen gobierno para nuestro país, ¿verdad? Yo creo que un Senado, un Congreso, tiene que estar constituido por líderes reales, en los que la gente realmente se vea representado, aquellos que realmente defiendan valores, principios, intereses para la ciudadanía, que realmente construyan respuestas a la ciudadanía, y realmente creo que este sistema de ninguna manera contribuye a eso. Así que bueno, apartarse de la candidatura, pero no de la política, porque nosotros, eso quiero decirte, que tenemos un grupo político muy lindo en todo el país, que está fuerte, sólido, que va a seguir apostando a ese Paraguay de oportunidades. Yo soy miembro de la Junta electa, tuve más de 8.000 votos, entonces voy a activar también seguramente desde la Junta de Gobierno con esa dirigencia fresca, nueva, que quiere seguir aportando ideas. Yo siempre digo, no hace falta ser diputado o ser senador para presentar propuestas legislativas. No hace falta ser precisamente ministro para impulsar cambios, para desde la sociedad civil, desde el sector privado y sobre todo desde un gran equipo político que va a seguir activando, seguir propugnando estos cambios que sabemos son los necesarios para nuestro país. Bueno, hablaste de una realidad, ministra, que tiene que ver con el factor de los recursos económicos para una campaña de este tipo, donde uno tiene que promocionar sus nombres, sus proyectos, tratar un poco de estar siempre en el debate. ¿Crees que esta segunda etapa va a ser una campaña mucho más cara para algunos? Mira, Luis, yo no puedo decirte a carta cabal lo que puede llegar a pasar, pero lo que se especula, lo que se dice es que va a ser el doble del precio. Y no solamente, sin duda, campañas publicitarias, sin duda, ese es un rubro importante, pero vamos a decir también realidades, ¿verdad? Muchísimos votos se compraron, Luis, y me duele en el alma decir que compatriotas, mujeres, hombres, jóvenes, vendieron su voluntad. Y eso es realmente lamentable, porque es a costa del asado de la noche o a costa de, qué sé yo, de algunos recursos absolutamente efímeros, dar, digamos, la gobernanza a una persona sin realmente estar convencida de su liderazgo, de sus principios, de su gestión, ¿verdad? Entonces, yo creo que la lista abierta, en este caso, en este último, desvalorizó mucho la votación, le quitó el valor que tiene que tener de realmente elegir a alguien que me represente. Y hace unos días escuché una frase que realmente creo que hasta es verdad. Esto no fue una votación, fue una transacción mercantil. Y bueno, realmente creo que se dio en muchísimos lugares. En mi caso te puedo decir que no se dio, porque nosotros tuvimos 15.100 votos y nosotros no nos prestamos a eso. Nosotros sí, obviamente, gastamos recursos en la dirigencia. Yo tenía muchísimos candidatos a presidente de seccional, tenía candidatos convencionales, tenía mujeres que estaban compitiendo. Entonces, obviamente, la movilidad y, como vos decís, la publicidad, las impresiones, eso sí genera recursos. Pero nosotros no nos prestamos a comprar votos, y la competencia era impresionante. En la fila, a mí me llamaban a contar que en la fila ya recibían diferentes ofertas hasta llegar a la mesa, ¿verdad? Entonces,
Mucha gente obviamente tomó esas ofertas y bueno, pasó lo que pasó. Así que no podemos decir precisamente si se va a duplicar o no, pero de que va a tener un costo altísimo si se sigue el mismo patrón que se siguió en las elecciones internas, obviamente va a ser así. Uh-huh. Bueno, ministra, muchísimas gracias por el tiempo, siempre muy amable con nosotros, compartiendo un poco también tus proyectos, ideas, bueno, tu futuro político. Decías que no te vas de la política, obviamente, seguís activando fuertemente dentro del Partido Colorado. ¿Y crees que el Partido Colorado va a mantener el poder? ¿Estás convencida de eso o tenés alguna duda ahí que te va a hacer un poco pensar mejor? Y yo te quiero decir, Luis, que estoy segura de que el Partido Colorado va a luchar fuertemente. Realmente creo que se están reunificando las fuerzas. Creo que ese es el gran potencial que tiene el Partido Colorado, reagruparse enseguida, ¿verdad? Entonces, esa reagrupación está sucediendo, se están fortaleciendo esas alianzas y te puedo decir que una vez más el partido va a demostrar ese gran poder de lucha y de unificación que tiene. ¿Confías en Peña? ¿Cómo? ¿Confías en Santiago Peña? Yo creo que es una persona muy preparada, creo que es una persona que va a poder, digamos, aplicar al gobierno y también, digamos, potenciar todo lo que hicimos también en estos últimos 5 años. Yo creo que hicimos muchísimo, realmente va a pasar, como dice el presidente Marito, a la historia por todas las obras, sobre todo de infraestructura, por la crisis pandémica que realmente soportamos con una gran entereza. Y bueno, confiamos en que se va a tomar lo mejor, obviamente, de este gobierno que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, llevamos adelante y con esa, digamos, participación amplia que tiene el Partido Colorado, él va a poder, digamos, capitalizar y llevar a un estadio incluso mayor en beneficio de los compatriotas. Ministra, ahora sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Luis, y siempre a las órdenes. Ministra Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, hablando aquí por las pantallas del canal 5 Días, hablando de sus proyectos como ministra de estos 4 años de gestión y también de su futuro político, su presente y futuro político luego de la renuncia que hiciera para la candidatura a la senaduría por el Partido Colorado. Cerramos esta edición, que tengan un buen resto de jornada. Mañana viernes nos reencontramos, 8:30 horas, para más entrevistas e información aquí en Agenda Parlamentaria. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos